Son las 7. De la noche al día, Eva García. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la programación de la Radio Canaria, el programa de la noche al día, aquí en la radio hasta las 10 de la mañana y en estas primeras horas de la mañana también en la televisión. Saludamos a los espectadores que hasta ahora nos escuchan. Este programa que cada mañana tiene la intención de traerles la información, la actualidad y también acompañarles durante estas horas de radio. Las primeras horas de radio en las que estaremos también pendientes del viento, la intensidad de viento que ya se ha notado en algunos puntos de Canarias. De hecho, el Gobierno de Canarias declaraba a través de la Dirección General de Emergencias la situación de prealerta por vientos en todas las islas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Les daremos los detalles de la previsión del tiempo en los próximos minutos, mientras les contamos que el Gobierno trasladará desde hoy y hasta el viernes a su red de protección internacional a los 100 primeros menores migrantes solicitantes de asilo, de los que se hace cargo en estos momentos el Gobierno canario. Sandra Rodríguez es la directora de Infancia del Ejecutivo. Próximo martes el Estado nos diga esas 750 plazas, dónde están y cuándo vamos a poder disponer de ellas, puesto que mañana, al entrar esos primeros 50 menores, comienza su itinerario por el sistema de protección internacional y que en el plazo de 15 días tienen que ser trasladados a Península. Y el Pleno del Congreso ha rechazado la convalidación del Real Decreto Ley con medidas para reforzar el sistema eléctrico. Una decisión que afectará a Canarias, en palabras del ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, ya que la medida podría resolver el problema energético de las islas y así evitar nuevos apagones. Por parte del Partido Popular, su diputado Guillermo Mariscal cree que esta política energética es suicida. Canarias ha sufrido importantes apagones y restricciones del servicio eléctrico gravísimos recientemente. Varios de ellos en la isla de La Palma, anteriormente en La Gomera, incluso en la isla de Tenerife, en Gran Canaria. Para ello, para resolver ese problema energético que hay en Canarias, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España activan mecanismos de emergencia. Y el Partido Popular ha votado en contra. Los diputados del Partido Popular de Canarias han votado en contra. No avalamos este supuesto plan antiapagón, que no es más que un intento de ocultar sus errores y lavar sus culpas. No apoyaremos, en definitiva, una política energética suicida que pone en riesgo la seguridad, la economía y la confianza de todo un país. Y el Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias afirma que la calidad de nuestras islas supera a la de Europa continental. Se han presentado los resultados del primer año de funcionamiento de este laboratorio, donde se detectó 4 fuentes de contaminación principal: la sal marina, las emisiones locales, el polvo sahariano transportados por Calima y la contaminación industrial procedente de África. Estos contaminantes que llegan desde el norte de África proceden sobre todo desde Marruecos y Argelia. Detectamos emisiones procedentes de centrales térmicas de carbón, de fundiciones de acero, de la industria de producción de fertilizantes de Marruecos también está llegando, ¿no? Que tienen importantes emisiones de ácido sulfúrico, ácido fosfórico, y todo eso llega, pues nos llega mezclado a veces con la calima y a veces sin la calima. Es el responsable del laboratorio, Sergio Rodríguez. Por cierto, hoy hablaremos con otro Sergio Rodríguez, en este caso el presidente del Cabildo de La Palma, porque hay un sitio del que nos acordamos cuando hablamos de la calidad del aire. Siempre pensamos en él, y porque además siguen afectados. Hablamos de otros elementos que no tienen nada que ver con este informe, concretamente los gases procedentes de la erupción. Javi Granados, buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Sí, años después, todavía años después, todavía casi 4 años se van a cumplir en septiembre de la erupción del Tajo Gaite, y precisamente para abordar ese asunto que comentaba Eva, va a estar con nosotros el presidente del Cabildo de La Palma para abordar la situación que viven todavía los vecinos en la localidad de La Bombilla y sobre todo en Puerto Nao. Muchos vecinos de estas localidades no pueden recuperar sus vidas por los gases detectados en la zona. Hablaremos con el presidente del Cabildo palmero sobre este asunto. Y un día más nos acercaremos a la migración procedente de África. Hoy comienza el traslado de menores migrantes que han pedido asilo hasta la tutela del Estado. Van a pasar a las instalaciones del Centro Canarias 50, que está ubicado en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos con la directora de Infancia del Gobierno canario. También abordaremos las altas cifras de salida de enfermeras formadas en Canarias, un problema, por cierto, que no solo afecta a nuestra región, sino que también a otras
comunidades. Y el Parlamento de Canarias debate y vota hoy la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carreteras de Canarias, un asunto que le vamos a explicar cuáles son las consecuencias con la directora de Transporte del Ejecutivo Canario, con María Fernández, que vamos a entrevistar aquí en De la Noche al Día. Además, va a estar en nuestros estudios hoy Manuel Alfonso Patarroyo, el afamado investigador sobre malaria, que estos días se encuentra en Tenerife participando en Campus África, que se celebra en la Universidad de La Laguna. Y este será nuestro principal menú, por decirlo de alguna manera, para hoy, aquí en De la Noche al Día, en la Radio Canaria, hasta las 10, estos y otros contenidos. Bien lo dice Javi, nuestro principal menú, porque siempre vamos añadiendo ingredientes en función de lo que ocurra a lo largo de la mañana, sobre todo en nuestro archipiélago. Elizabeth Santana en la producción, Sergio Montesinos en la realización técnica, acompañado del refuerzo de Mateo de Brois, y en la tele nuestra compañera Gemma Pérez en la realización. Y ustedes en el 616-486-754, el WhatsApp de esta casa, del que pueden formar parte a lo largo de toda la mañana y de toda la programación de la Radio Canaria. 616-486-754. Con todos estos ingredientes, como decía Javier Granados, comenzamos. Eva García. Es 23 de julio y lo hacemos con los titulares de la mañana. Caja 7 te ofrece los titulares del día. El Gobierno aprueba el protocolo para reubicar a los menores migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla. Permitirá enviar a otras comunidades a partir del próximo 28 de agosto a unos 3.000 jóvenes que han llegado en cayucos. Es un real decreto que complementa el aprobado el pasado 18 de marzo y que modifica la Ley de Extranjería. El nuevo texto, que deberá ahora convalidar el Congreso de los Diputados, recoge los detalles de cómo se harán esos traslados. Lo explica la ministra portavoz del Gobierno estatal, Pilar Alegría. En el Consejo de Ministros se ha aprobado el Real Decreto que establece el procedimiento, en este caso de acogida de la infancia migrante no acompañada, y que busca poner en el centro del interés superior de los niños y de las niñas, así como, por supuesto, también sus derechos. El Estado acoge desde hoy a los 100 primeros menores migrantes que han solicitado asilo aquí en Canarias. Inicialmente se van a ubicar en el centro de acogida Canarias 50 de las Palmas de Gran Canaria, y de esta manera el Estado comienza a cumplir con las instrucciones dadas por el Tribunal Supremo. En una semana serán trasladados a centros en otras comunidades. Sandra Rodríguez es la directora general de Infancia del Gobierno canario. Poner de ellas, puesto que al entrar esos primeros 50 menores comienza su itinerario por el sistema de protección internacional y que en el plazo de 15 días tienen que ser trasladados a Península. El Congreso aprueba la reforma del REF, del régimen económico y fiscal, para impulsar la vivienda. Permitirá a las empresas utilizar los beneficios fiscales de la Reserva de Inversiones de Canarias, la RIC, para construir viviendas para primera residencia o alquiler no vacacional. Ha salido adelante con la negativa de Sumar y de Podemos. Estas formaciones sostienen que esas viviendas se podrán alquilar a precios abusivos. Noemí Santana es la diputada de Podemos en la Cámara Baja. El objetivo que busca es dar más facilidades a las rentistas para seguir desangrando a los inquilinos e inquilinas de mi tierra. Disfrazan esta medida, esta modificación del régimen económico y fiscal, de una medida social, pero lo que ocultan es que después de unos años pasan de nuevo a manos privadas. No se convalida el Real Decreto Ley para reforzar el sistema eléctrico. Han votado en contra de su convalidación en el Congreso de los Diputados el Partido Popular, Vox, Podemos, BNG y Junts per Catalunya. Incluía, por ejemplo, medidas para reforzar el sistema eléctrico, apoyadas por las principales empresas del sector tras el apagón peninsular del pasado 28 de abril. Este rechazo va a afectar a Canarias, según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, porque considera que podría evitar nuevos apagones. Lo escuchamos junto al diputado canario del Partido Popular, Guillermo Mariscal. Para ello, para resolver ese problema energético que hay en Canarias, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España activan mecanismos de emergencia. Y el Partido Popular ha votado en contra. Los diputados del Partido Popular de Canarias han votado en contra. No avalamos este supuesto plan antiapagón, que no es más que un intento de ocultar sus errores y lavar sus culpas. No apoyaremos, en definitiva, una política energética suicida que pone en riesgo la seguridad.
Pacto Canario contra la financiación singular de Cataluña. Lo ha anunciado en el Parlamento Autonómico el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo. Quiere que todos los partidos con representación en la Cámara Autonómica, junto a la sociedad civil, formen un frente común para denunciar que este acuerdo Estado-Cataluña costará a Canarias unos 2.200 millones de euros. Y se lo anuncio hoy aquí, vamos a establecer desde el Gobierno canario, a propiciar un pacto para defender a esta tierra de la modificación de la financiación autonómica de manera unilateral por el Gobierno de España. Y en eso espero, como en otros asuntos, que ese modo canario y esa altura de mira nos lleve a todas las fuerzas políticas a elaborar esos documentos. Autorizan el regreso de más viviendas en Puerto Naos y La Bombilla en La Palma. El Cabildo de esta isla acaba de permitir el regreso a 11 nuevas viviendas y 2 garajes ubicados en esos 2 núcleos costeros afectados por la presencia de gases tras la erupción del Tajo Gaite. En ambas localidades se realiza todavía una vigilancia permanente de los niveles de gases mediante 220 medidores instalados en zonas exteriores y unos 1.550 en el interior de viviendas autorizadas. Siguen las obras en Las Chafiras, en el sur de Tenerife, pero se abre un nuevo enlace. Forma parte del tercer carril de la autovía TF1 en el tramo San Isidro-Las Américas, al sur de la isla. Una obra de unos 25 millones de euros para aliviar el colapso que sufren aproximadamente 80.000 vehículos diarios. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha recalcado que se trata de una mejora en la movilidad dentro del marco del convenio de carreteras de la isla. A esto se le va a unir, como bien saben, pues la ampliación de carril, de plataforma, también en la TF1, entre San Isidro y Oroteanda y hasta Las Américas. Por lo tanto, son actuaciones muy importantes de mejora del tráfico, de la comunicación, de la movilidad para la isla de Tenerife dentro del marco del convenio de carretera por parte de la Consejería de Obras Públicas. Localizan un cadáver en descomposición en Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido en el Paseo de Chil, junto a una fuente dedicada a Fernando León y Castillo. Un vecino que paseaba por la zona avisó a la Policía Nacional ante el intenso mal olor que detectó. El cadáver, en avanzado estado de descomposición, se encontraba en una especie de cavidad de difícil acceso. De hecho, los bomberos fueron quienes recuperaron el cuerpo y ahora la Policía Nacional investiga la identidad del fallecido y también la posible causa del fallecimiento. Y aplazada la entrega del hijo menor de Juana Rivas. Se hará, si no hay cambios, el viernes. Sin embargo, el niño de 11 años ha llegado este martes junto a su madre y a su hermano al punto de encuentro fijado en Granada por orden judicial para ser entregado a su padre, el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia. Ha sido la jueza quien ha retrasado la entrega, alegando circunstancias observadas en el personal laboral en ese punto de encuentro, aunque en ningún momento ha querido dar más detalles. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Y en deportes hablamos de baloncesto, aunque fuera de las canchas. Hablamos del Canarias, de la Laguna Tenerife, que cambia de dirección después de tantos años al frente del equipo. Félix Hernández da un paso a un lado y a partir de ahora Juan Luis Monzón será Aniano Cabrera quien se haga cargo del equipo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aniano Cabrera, que hasta ahora ejercía de director deportivo y gerente de la entidad, asume la presidencia del club canarista al frente de un consejo con 7 integrantes. Cabrera suple en el cargo a Félix Hernández, quien estuvo 21 años al frente y llevó al equipo desde la Le Plata a ser uno de los mejores de la ACB. En el mundo del fútbol, la selección española femenina busca hoy, a las 8 y con Alemania, su pase a la final del Campeonato de Europa. La Balón de Oro, Aitana Bonmatí, cede la presión a las alemanas. Sí, evidentemente que es un plus de motivación, además teniendo en cuenta que Alemania ha ganado 8 Eurocopas, ¿no? Y nosotras 0, por lo tanto, igual la presión la tienen ellas, pero evidentemente nosotras confiamos 100% en nuestro talento, en nuestro trabajo. Y ya que hemos llegado hasta aquí, pues vamos a intentar llegar al final, ¿no? La ganadora se va a medir a Inglaterra, que venció en la primera semifinal 2-1 a Italia en un choque que necesitó de prórroga. Y la Unión Deportiva Las Palmas cerrará mañana su stay de pretemporada en Marbella y lo hará con otro partido amistoso que le va a medir al Cádiz a las 10 de la mañana y con Televisión Canaria en directo. Y el Club Deportivo Tenerife ha presentado en sociedad a 3 jugadores, Juanjo Sánchez, David Martín y Mara Mateo, en un acto en el que el director deportivo Manu Gil ha dicho que ya tiene definida la columna vertebral del equipo a falta de algunos retoques.
cuanto a la información del tiempo, está decretada prealerta por intensidad de viento que podría llegar hasta los 80 kilómetros por hora en algunos puntos de Canarias. Ya se ha notado de madrugada, pero queremos conocer con detalle la predicción de cara a este miércoles que comienza a amanecer en el archipiélago. Desde la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Javier Andrés. Javier, buenos días. Buenos días. Hoy en Canarias, atención al alisio, que será fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, donde se esperan rachas muy fuertes que pueden alcanzar o superar los 70-80 km por hora, así como en la vertiente sur del área metropolitana de Tenerife, Jandía en Fuerteventura y en zonas del interior de la vertiente sureste de Lanzarote. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Es probable que se alcancen localmente los 30 grados en medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Arrecife y San Sebastián de la Gomera, 27 en Puerto del Rosario y Santa Cruz de la Palma, 26 en Las Palmas de Gran Canaria y 25 en Valverde. En el norte de las islas comenzamos con cielo nuboso, tendiendo a poco nuboso en Fuerteventura, con baja probabilidad de lluvia débil ocasional en medianías de las islas montañosas, más probable al final del día. En el resto de zonas, cielo poco nuboso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y es tiempo ahora de conocer también lo ocurrido durante esta madrugada y en las últimas horas desde la sala del 112, la sala de emergencias del Coordinador y Emergencias del Gobierno de Canarias. Ahí está su portavoz a esta hora, María José Hernández. María José, muy buenos días. Hola, buenos días. De las últimas horas te queríamos preguntar por un atropello ocurrido anoche, esta madrugada, en el sur de Tenerife, en el municipio de Arona. Sí, se trata del incidente más relevante de las últimas horas. Se registró minutos antes de las 3 de la madrugada, cuando la sala del SECOE 112 del Gobierno de Canarias recibió un aviso en el que se informaba de un atropello por parte de un turismo a un peatón en la avenida Francisco Andrade Fumero, en Arona. A su llegada al lugar, sanitarios del Servicio de Urgencias Canario asistieron a un joven de 20 años que presentaba traumatismo de carácter moderado. El herido fue trasladado en una ambulancia a un centro hospitalario del sur de Tenerife. Por otro lado, recordarles que estamos en situación de prealerta por vientos en todas las islas. Se aconseja a la población seguir las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias. Con ese mensaje nos quedamos. Gracias, María José. Buen día. Gracias a ustedes, buen día. Decimos que nos quedamos con ese mensaje porque ya nos llegan los primeros WhatsApp de la mañana y tienen que ver precisamente con el tiempo. Desde Montaña Alta nos aparece una imagen, una fotografía en el WhatsApp del cuadro del coche en el que aparece los grados, la temperatura, 22 grados en Montaña Alta. Desde Las Portelas, otro mensaje, buenos días, fresco en Masca. Desde Las Portelas y la zona de Masca hablamos de la isla de Tenerife, 21 grados por Arucas y ligera lluvia de madrugada. Buen día a todos los oyentes, muchísimas gracias. También nos envían una fotografía. Buenos días, equipazo, precaución en los rodeos, 17 grados y niebla en la isla de Tenerife. Por tanto, esa es la información que nos llega de parte también de nuestros corresponsales, podemos decirlo así, en cada punto de las islas que nos informan, sobre todo a primera hora de la mañana, de cómo amanece Canarias, de cómo está el tiempo a esta hora. En cuanto al tráfico, fluidez prácticamente en todas las vías principales en la isla de Gran Canaria, también en la isla de Tenerife, algo de tráfico entre Tacoronte y La Laguna, sentido la capital tinerfeña, pero en el resto fluidez a esta hora de la mañana. Y a esta hora de la mañana queremos saber también las portadas de los periódicos. Javi Granados, ¿qué nos traen en el día de hoy? Pues sobre todo, Eva, un asunto que está prácticamente en todas las primeras páginas es esa votación del decreto antiapagones que puso encima de la mesa en el Congreso de los Diputados ayer el Partido Socialista al Gobierno, pero que finalmente no salió adelante. Por ejemplo, Diario de Avisos titula: otro boicot del Partido Popular a Canarias, vota en contra del decreto antiapagones. Sobre este asunto, Canarias 7 titula: otra derrota del Gobierno con Pedro Sánchez ausente. Y, por ejemplo, en La Provincia podemos leer sobre este asunto que el PP tumba en Madrid el decreto antiapagones que respalda en Canarias. Pero al margen de este tema, por ejemplo, también podemos, otro de los asuntos que predomina en casi todas las portadas, es que el Estado deriva a la península a los 50 primeros niños o migrantes que han pedido asilo, es lo que titula Diario de Avisos. Por ejemplo, también sobre este asunto el resto de los periódicos también recoge este tema. Además de ello, podemos destacar, por ejemplo, en Diario de Avisos que Calima, tráfico, la industria africana y la sal contaminan el aire de las islas y que abre
al tráfico la glorieta del nuevo enlace de las Chafiras. El principal titular, tanto para el día como la provincia, es que dimite el director del Servicio Canario de Salud y fuerza un cambio en la gestión sanitaria. Carlos Gustavo Díaz declara motivos personales para abandonar el cargo. Le va a sustituir el actual gerente de LUC, del Hospital Universitario de Canarias, Adasat Goya. También sobre este asunto para el día, su foto de portada es para ese enlace de las Chafiras al sur de Tenerife, y también en página de Medio Ambiente el Partido Popular Nacional tumba ese Real Decreto que hacíamos anteriormente alusión. También la provincia, Diario de las Palmas, recoge su foto de portada una gran alianza ante los recortes en la financiación regional. Es la que propuso Fernando Clavijo en la sesión de ayer en el Parlamento de Canarias. Este es un asunto que también lo lleva, por ejemplo, Canarias 7 a su portada, y otro de los temas que aborda hoy este periódico en deportes, por ejemplo, que la Unión Deportiva Las Palmas blinda a todos los canteranos ampliándole sus contratos, y también recoge que la Fiscalía mantiene su intención de sentar en el banquillo al futbolista del Real Madrid, al canario Asensio. Eso en cuanto a los diarios de las islas. Los diarios nacionales se ocupan principalmente, Javi, del asunto del decreto del apagón, del antiapagón. Efectivamente, por ejemplo, El País titula: Junts y Podemos votan con el Partido Popular y Vox contra el decreto antiapagón. Sobre este asunto, El Mundo, su principal titular es: otro vapuleo en el Congreso a Sánchez certifica su desgobierno. Además de estos asuntos, por ejemplo, en El País también lleva su portada que 20 premios Nobel se suman a la rebelión en la NASA contra los recortes del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Y en El Mundo también podemos leer que el Ministerio del Interior se niega a informar a la UCO de las visitas en prisión que está recibiendo Santos Cerdán, y su foto de portada es realmente espeluznante. Es un joven de Gaza pues que falleció posteriormente siendo tratado por un médico de inanición, totalmente desnutrido este joven, y recoge este periódico El Mundo que 90.000 personas necesitan tratamiento urgente en la Franja de Gaza por desnutrición o tienen riesgo de morir. Muchísimas gracias, Javi. Te Muy escuchamos a buenos las días. 8. Y a todo el equipo de esta casa de los informativos, muchísimas gracias. Y por supuesto a Eugenio González, porque ya está organizando todo ese equipo y toda la agenda en el día de hoy. Buenos días para, Hola, Eva, buenos días. Para cubrir todo. Sí, es un puzzle informativo. Sí. Hasta la mañana es un puzzle. Piecita a piecita para darle forma y luego contarlo a la una. Y además buena forma que se le da, como decías tú, a la una, en el Canarias a la una. Y entre otras cuestiones, hoy pendientes de ese traslado, de aquí al viernes serán 100 menores solicitantes de asilo, pero ya hoy parece que veremos los primeros movimientos. Sí, la mitad. Justamente 50. El gobierno trasladará esta mañana a su red de protección internacional a los 50 primeros menores inmigrantes solicitantes de asilo, de los que se hacen cargo, que pasarán inicialmente, como digo, por el centro de acogida Canarias 50 de Las Palmas de Gran Canaria. En principio, estos 100 niños y adolescentes van a salir en dos grupos, como decíamos, uno 50 y otro 50, hacia el Canarias 50 desde los centros de la comunidad donde se encuentran. La mitad hoy y la otra mitad el próximo viernes. En cualquier caso, los detalles nos los va a contar en un ratito, te lo va a contar en un ratito a ti la directora de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez. Al final parece que se está viendo la luz, al final de un largo túnel. Y ahora la otra fecha pendiente, Eva, es el 28 de agosto. A ver si a partir de ahí, de esa fecha, del 28 de agosto, se produce, en este caso, la otra situación, la otra realidad, y es la de esa situación de los migrantes que han llegado a Canarias, no en situación de asilo, sino el resto de los menores migrantes, pues que se acojan en el resto de la España peninsular. Los menores que han venido solos o que ahora en estos momentos no están acompañados y que tutela el Gobierno de Canarias. Hablamos de la confianza empresarial, del índice que presenta la Cámara de Comercio. No sé si es cada 3 meses, cada 6 meses. Sí, depende también qué entidad lo haga, la Cámara de Comercio, también las patronales. Bueno, en fin, lo cierto es que hoy vamos a saber realmente pues esa confianza, la confianza empresarial, cómo va a venir. El presidente de la Cámara Oficial de Comercio Santa Cruz de Tenerife, Santiago Cesé, va a presentar los resultados del indicador de la Cámara de Confianza Empresarial. Veremos si hay mucha confianza, poca o cuál es, o se espera confianza o no. Y también en clave económica, les cuento que también estaremos hoy en Lanzarote, porque allí el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Gustavo González, y el presidente, en este caso, de la Cámara de Comercio de Lanzarote, inauguran una jornada informativa sobre, en este caso, la subvención de cuota cero para nuevos autónomos. Hablabas también tú estos días con los autónomos, con esas, digamos, todavía deficiencias que presentan muchos autónomos, y
hoy vamos a hablar también sobre, o se va a hablar sobre esta cuota cero para los nuevos autónomos, que siempre digamos que es una ayuda, sobre todo al principio en esa cuota cero, aunque luego esa cuota ya se va multiplicando por mucho, ¿no? Eso será en Lanzarote, pero en La Palma hoy está la ministra de Ciencia. Sí, estará esta tarde Diana Morán, la ministra de Ciencia Diana Morán y el presidente de Canarias Fernando Clavijo, que asisten en La Palma, como bien dices, en este caso a la reunión del Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias. Veremos a ver qué se acuerda en esa reunión, qué conclusiones se extraen. Lo cierto es que se conmemora 4 décadas, o lo que es lo mismo, 40 años de ciencia e innovación del IAC. Esa también es una de las razones por las que se encuentra en Canarias la ministra Diana Morán. Está en La Palma. Saben ustedes que La Palma, los cielos de La Palma siguen siendo muy atractivos. Ojalá ese gran telescopio se venga a La Palma. Todavía hay esperanzas y a ver qué ocurre, Eva. Y lo comentaba Javi Granados, aparecía hoy en portada de los periódicos, además lo hemos visto en las últimas horas, incluso ese llamamiento por parte del hijo de Juana Rivas. Hoy se sigue hablando de este asunto porque se reúnen las partes. Decía el ministro ayer, Félix Bolaños, que le había quedado mal cuerpo, lo decía en el Consejo de Ministros, que le había quedado mal cuerpo al ver el llanto de este niño que no quería irse con su padre a Italia. Lo cierto es que, lo de ayer fue un espectáculo, desde luego, que hay que evitar a toda costa, porque se expuso a este niño de 11 años. Hoy se reúnen las partes para analizar la devolución del hijo menor de Juana Rivas a su padre. La titular del juzgado de primera instancia 3 de Granada ha citado a la Fiscalía y a las partes implicadas para analizar la información aportada en el punto de encuentro donde el hijo menor de Juana Rivas debería haber sido devuelto ayer, para ser más exacto, a su padre. El padre es italiano, él no quería ir, él lloraba, él gritaba. El proceso de entrega del niño de 11 años se completará en principio el viernes, este viernes, pasado mañana, después de que así lo haya acordado la juez a petición de los especialistas que han atendido al menor y tras descartar que se utilizara la fuerza para el intercambio. Y también hoy, Eva, estamos también muy pendientes de otra declaración. Ana Julia Quesada declara por las amenazas a la madre del niño Gabriel. Recuerdan ustedes también aquella otra historia que impactó a este país, es el asesinato de este joven. Bueno, pues el juzgado de instrucción número 1 de Almería va a tomar hoy declaración a Ana Julia Quesada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz y a su pareja en la causa abierta por presuntas amenazas de muerte dirigidas, en este caso, a la madre de Gabriel, a Patricia Ramírez. Por tanto, también hoy pendientes también de esa declaración judicial. Y en medio de todo esto, incluso intentando hacer una serie de televisión. Sí. ¿Llegan las fiestas del Pino? Sí, llegan fiestas, la del Pino. Bueno, llega. Una fiesta más, ¿no? Sí, pero las del Pino son muy esperadas. Son muy especiales en septiembre. Ya hoy conoceremos los detalles, la letra pequeña de ese programa de actos. El presidente del Cabildo de Gran Canaria y el alcalde de Teror, pues hoy nos van a contar esos detalles. El programa de actos de las fiestas de la Virgen del Pino, patrona de la isla, esto en Teror. Y también hoy en Agaete, el Ayuntamiento de Agaete también presenta otra fiesta también muy popular, la de la fiesta de las nieves. Y también sabremos quién es el pregonero de las fiestas de Agaete, unas fiestas muy, muy divertidas que también hoy pues conoceremos más detalles de estas fiestas que son a principios de agosto, el 5 de agosto, creo recordar. Sí, bueno, antes que nos des la noticia curiosa, gracias a los oyentes que nos siguen enviando mensajes en el 616-486-754 y nos envían una fotografía tuya y otra mía. Ajá. De la tele, ¿sí? O sea, salimos por la tele, pero se escucha también por la radio. Dice, me encanta el programa de radio, pero la imagen es de la tele, así que muchísimas gracias por esa foto y por el mensaje. Pues muchas gracias al oyente que nos escucha y que nos ve. Bueno, noticia del día, curiosa del día. Vamos a ver cómo te lo explico, porque esto, vamos a un sonido, Sergio, primero, vamos con un sonido. ¿Sabes lo que es, no? Un grillo, ¿no? Un grillo, vale. Pues hasta ahí bien. Pues les cuento que hay una fórmula para averiguar la temperatura en grados. Hoy, si tú te pones un poquito atenta a los grillos que escuches, Eva, podrás saber qué tiempo va a haber hoy. Más o menos la temperatura aproximada. Debemos contar el número de chillidos. Esto es una fórmula matemática, ¿eh? También se lo digo a los oyentes y los espectadores. Esto es una fórmula matemática a través del grillo, del chirrido del grillo, y hay que multiplicar. Les cuento cómo. Bueno, hay que contar los chirridos, el chirrido el cri-cri del grillo de campo en un minuto. Un minuto, usted pone un minuto, y en ese minuto cuenta a ver cuántas veces hace cri, cri, vale, cri, venga, cri. Uno, Vale, dos, vale. 3, Y restarle 40. ¿La suma? Nos da 100, pues restamos 40, son 60, por ejemplo. Después dividimos el resultado por 4. Esta es la fórmula, claro. Después hay que dividir el resultado por 4 y le sumaremos 18.
Por último, dividimos el total de todo esto por 1,8 y eso nos dará un valor sorprendentemente preciso de la temperatura en grados centígrados. En cualquier caso, también nos advierte que es cierto que no es 100% preciso. Después de todo este trabajo, nos dicen que no es 100% preciso, pero que es muy aproximado a la temperatura. La fórmula está ahí. Hombre, se me ocurre además como un ejercicio de matemática. Sí, pero el profesor que diga, oye, vamos a hacer... Pero es interesante, lo vamos a repetir rapidito para que los oyentes vean. Menos 40. No, primero hay que sumar los chirridos del grillo, El un minuto. cri-cri. Sí, vale. Y restarle 40. Pero cri-cri o cri-cri es 1. Esto es 1, ¿ves? 1, 2, 3, bueno, vamos sumando, ¿vale? Y le restamos 40, ¿vale? Bien, después de hacer esta operación, dividimos el resultado por 4. Y le sumaremos 18. Y luego la última operación de todo es este resultado que nos da, pues la dividimos por 1,8. Y ya esa división última, que es el resultado, nos va a decir sorprendentemente la temperatura en grados centígrados que vamos a tener, por ejemplo, hoy. Bueno, y si no escuchamos a Edgar y a mí, o a Emilia, y nos sale más barato. Pero bueno, si estás todo aburrido y le apetece, así un poco, también necesitas matemáticas, de todo un poco, ¿no? Esa es la pregunta también. No, está la curiosidad, vale. ¿no? Cada uno que luego ya si quiere usted probarlo y nos cuente si le va bien, mal, regular, pues también. La pregunta de hoy tiene que ver con las plantas en casa, porque hay 5 plantas, es curioso, en verano, que ayudan, Eva, a refrescar a tu casa en verano. Y además quedan preciosas, tan poca lata. Bueno, pues las 5 plantas que dan, algunas las conozco, otras no, te lo digo ya, ¿eh? Algunas plantas que dan frescor en casa son la palmera areca, el lirio de la paz, el aloe vera, la lengua de suegra, o también llamada esa es la que tengo yo. Sansevieria, y el hecho de Boston. Todas estas plantas dan sombra en casa, porque por lo visto fresquito. Sí, mantienen la humedad y va muy bien. Bueno, hoy la pregunta no va en concreto por las plantas que dan sombra, sino hoy queremos que usted nos ayude a elaborar nuestro propio jardín, porque claro, a veces nos gustan las plantas pero dan mucha lata. Entonces hoy queremos que nos digan los oyentes, los espectadores, aquellas plantas que usted tiene en casa o en el jardín o donde los tenga, que den poca lata, es decir, que estén bonitas y que no requieran mucho cuidado. La lengua de suegra da poca lata, porque a mí se me muere todo y esas siguen ahí. Vale, pues la lengua de suegra es una. ¿Y cuál más nos recomienda a usted? Pues nos ayuda para elaborar nuestra lista para nuestro particular jardín de la noche al día. ¿Te parece bonito esto? El jardín de la noche al día. En el 616-486754, ahí estamos y estamos esperando a que ustedes nos digan plantas que no requieran de mucho mimo y de mucho cuidado. De las plantas todavía no llegan mensajes, pero de la cuenta de los grillos sí. Buenos días, las personas que descubrieron lo del grillo no tenían Netflix. Ah, vale, pues nada. Tienen tiempo o algo, ¿no? Claro. Buenos días, con razón se equivocan cuando dicen las temperaturas los meteorólogos. Dile que dejen al grillo y que saquen más las cabezas. Vale. Será la cabeza a la ventana para ver. Pues no sé. Ahí está el grillo. Mira el grillo, qué gracioso. Mira qué gracioso. Y además el grillo lo escuchamos mucho más en verano que en invierno, porque es un insecto, ¿no? Sí, veraniego, estival. Y hay oyentes que dicen que tienen directamente las plantas de plástico. Ah, bueno, estas no valen en el listado. A ser posible que sean naturales. Gracias, claro. Eugenio. Te escuchamos a la 1. Gracias, Eva. Hasta luego. El Gobierno trasladará desde hoy hasta el viernes a su red de protección internacional a los 100 primeros menores migrantes solicitantes de asilo, los que ahora mismo se hace cargo el Gobierno de Canarias, y pasarán inicialmente al Centro de Acogida Canarias 50 en Las Palmas de Gran Canaria. Está con nosotros la directora general de Protección de la Infancia del Ejecutivo Canario, Sandra Rodríguez. Sandra, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo debemos entender esta decisión? ¿Como un primer paso de tránsito? ¿Como un cambio de centro aunque seguirán en Canarias? Bueno, ayer recibimos ese primer comunicado o primera petición de traslado de los primeros 50 chicos. Y como bien dices, es un centro de tránsito. Es algo que dejamos bien claro desde el momento en que se ofertó la posibilidad de contar con el Canarias 50 como centro de atención a personas, en este caso a los chicos, a los menores migrantes no acompañados, con protección internacional. Y puesto que el Supremo, los autos del Supremo, es muy claro cuando establece que los menores con protección internacional deben ser no solo acogidos en la red de atención de asilo, sino también que se debe de bajar la presión en Canarias respecto a la situación en la que nos encontramos y que estamos viviendo desde el año 23. No solo disminuir ese hacinamiento que tenemos en los recursos, en los centros de acogida, sino también en el territorio de nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo será el traslado? Y también preguntarle por el centro, por las condiciones del centro y cuántos chicos y chicas caben.
Ayer te puedo decir que vimos por primera vez pasos firmes por parte del Estado a la hora de, en primer lugar, comunicarnos que se había aprobado en el Consejo de Ministros la creación de 1.200 plazas en territorio peninsular, donde no están incluidas estas 250 plazas del Canarias 50, y por otro lado quedará patente y bien claro que efectivamente el Canarias 50 es un centro de tránsito donde los menores, una vez accedan al mismo, el gobierno de Canarias tiene que, cosa que ya hemos hecho a lo largo de estas últimas semanas, les hemos ido facilitando la documentación que se nos ha ido pidiendo con respecto a cada uno de ellos, y bueno, ya lo último que hicimos la semana pasada fue entregar todo el expediente completo de los mismos. Ahora procede por parte de la entidad que ha designado el Estado para atender a los menores en este centro, llevar a cabo las entrevistas individualizadas de cada uno de ellos. Nosotros hemos adelantado parte de este trabajo, puesto que a los chicos les hemos preguntado si quieren continuar, algo muy importante, si quieren continuar con su proyecto migratorio a través de la protección internacional. Estos chicos han accedido, han dicho que sí, aunque ya te puedo decir que hay 3 chicos que no van a pasar porque el dejar pasar el tiempo en estos casos supone que algunos de ellos pues cumplen, por ejemplo, la mayoría de edad, ¿no? Y que lo hemos dicho en todas las reuniones, que el tiempo juega en contra de los chicos, puesto que al cumplir la mayoría de edad continúan con su proyecto en una situación de mayor vulnerabilidad. En el centro, como te decía, se procederá a esas entrevistas, y lo que sí hemos exigido al Estado que cumpla con las premisas que aprobamos a finales del mes de mayo, si no recuerdo mal, el 27 de mayo, de junio, para poder acceder a la plaza definitiva una vez que estén en el centro, pues a los 15 días, tal y como acordamos, y que no se convierta en un centro en el que los chicos permanezcan más de ese tiempo. Y esa es la exigencia que mantuvimos ayer. Al mismo tiempo que solicitamos que se nos pidieran al menos con 24 horas de antelación, porque habíamos recibido una petición de que los chicos accedieran ayer al centro, y evidentemente, primero, que el Estado retiró esa petición porque fue un error, y segundo, entendió perfectamente que es necesario darles un margen, no solo para que preparen sus cosas, sino también para que se despidan de sus compañeros. Y una cosa es la burocracia, señora Rodríguez, ese seguimiento que luego, una vez que pasen al Estado, Canarias ya no tendría que tutelarles, pero ¿va a haber un seguimiento por parte de Canarias de lo que va a ocurrir con estos chicos y chicas? Sí, claro, tenemos la tutela. De hecho, hemos solicitado también en la reunión de ayer que se nos comunique, se nos certifique que efectivamente las obras del Canarias 50 están terminadas y están listas para su uso. Se nos comunicó que se ha hecho la obra en 3 fases y la primera fase está lista para que los chicos accedan hoy. También hemos solicitado que se nos pase el listado de personal contratado y poder comprobar que efectivamente cumple con todos y cada uno de las exigencias que toda la norma con respecto a la protección a la infancia establece y exige. Y también el acceder al centro y poder hacer una inspección por parte de los técnicos de la Dirección de Infancia y comprobar que el lugar donde van a estar los menores pues, cumple las condiciones al menos mínimas para ese espacio de tránsito que se va a poner en marcha. Nosotros también haremos un seguimiento de lo que ocurra a partir de hoy en las próximas semanas. Directora General de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, muy buenos días. Gracias por atender la radio pública. Muy buenos días, gracias a ustedes. Y está con nosotros ya la Directora General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por venir a la radio. Un placer. De transportes hablaremos mucho, pero también de movilidad, sobre todo porque hoy ya vemos la imagen en los periódicos. Ayer por la tarde, mediodía tarde, asistíamos a esa apertura de una parte del cruce de la Chafira, donde precisamente hay mucho movimiento. Creo que escuché al alcalde decir unos 70.000 personas al día. Sí, es que ya hoy en día no podemos hablar de transporte sin hablar de movilidad, ¿no? Porque una cosa impacta en la otra y hablamos de áreas absolutamente transversales que nos impactan desde nuestra perspectiva de ciudadanos que circula por la ciudad hasta desde el punto de vista de trabajadores, empresas, etcétera, o la propia logística de cómo nos llegan los alimentos a casa o cómo nos movemos. Hoy en día son 2 conceptos
conceptos totalmente parejos, y esa sobrecarga de las principales vías es uno de los principales dolores de cabeza que tenemos a la hora de implantar ejes para, de alguna manera, irnos a una movilidad un poco más sostenible, dejar de sobrecargar las vías. Estamos de acuerdo en que hay necesarias determinadas obras en la plataforma, etcétera, pero la realidad es que construyendo carreteras y poniendo más carriles ya hemos descubierto, sabemos sobradamente que no se solucionan los problemas de conectividad y movilidad, ¿no? Entonces, bienvenidas sean las mejoras en las infraestructuras, pero realmente la perspectiva que tenemos que tener es muchísimo más amplia, más global y multidisciplinar para poder ir conduciéndonos eso, a una movilidad pues más descongestionada y que nos permita movernos pues más cómodos, más sostenibles y más limpios. De transportes, de movilidad, también por tanto de carreteras, del taxi, de esta tarifa única, vamos a hablar en los próximos minutos aquí en la Radio Canaria con la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, en la radio, si se quedan en la radio. En la tele les despedimos, que tengan una feliz jornada y ya se quedan con la programación de la tele canaria. Directora, hoy hablamos